Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Muy bien. Pues vamos a empezar con esta conferencia, ¿verdad? La tanatología. Muchas veces nos hemos preguntado ¿cuál es el fin de la vida? ¿Sí? Muchas veces en esta pregunta a veces nos puede causar algo de miedo. ¿Qué esperar después de morir? Pero también ¿qué esperar antes de morir? La muerte. Vamos a ver primero qué es la muerte. Dice aquí que la muerte es la cesación o término de la vida. Si nosotros nos tocamos en esta parte de nuestro pecho, sentimos el latir de nuestro corazón. Sentimos eso que nosotros llamamos vida. Pero cuando ya no hay, vemos estas palabras o estas frases que nos indican que ya ha llegado al término. Dice aquí, el pensamiento de la separación del cuerpo y del alma. Porque hay que tener en cuenta que nosotros somos esa parte de un ser humano que está compuesto por tres cosas muy importantes, que es alma, cuerpo y corazón. Por eso dice que es la separación del alma y del cuerpo. Pero veamos qué tipo de muerte, porque hay que también diferenciar esta parte. Está la muerte natural, esa que quisiéramos todos tener en algún momento, que decimos, bueno, pues a lo mejor me quiero quedar dormido y no sentir dolor, para no sufrir. Y decimos que esa muerte natural pues es, ahora sí que con causas, pues a lo mejor del deterioro de tu cuerpo. Pero también está la muerte súbita, esa que dice que es a horas de un síntoma. Todo el personal que estamos aquí, que somos del área médica, identificamos síntomas, signos, cuando el paciente está teniendo un declive en su salud. Entonces, viene lo que es irreparable, viene la muerte. Viene el hecho que después de un síntoma, viene esa parte del declive de la vida. Que a lo mejor no podemos estar totalmente preparados, ¿verdad? A lo mejor nos dieron un diagnóstico, pero no pensábamos que fuera a ser tan rápido. Y después viene la muerte violenta, esa que ahorita ya nos estamos acostumbrando más, esa que ya la vemos de una manera muy natural. Y dice que cuando las causas son totalmente ajenas, sí, porque nos vamos a dar cuenta que muchos de nosotros, dentro de este símbolo de la muerte, no estamos preparados para ello, para morir. Simplemente estamos preparados para ir existiendo. Y también vienen las dudas existenciales, ¿verdad? Que no sabemos qué hacer con la vida que tenemos. Pero cuando llega la muerte o nos dicen que tenemos un diagnóstico, sí nos empezamos a cuestionar, empezamos a preguntarnos, ¿qué voy a hacer? Quisiera tener más tiempo, no quiero que termine. Y viene aquí algo importante también. Dice aquí, nos preparamos para el cambio o pérdida. En esta parte, muchos de nosotros a lo largo de la vida nos hemos preparado para 1000 cosas, pero no para un cambio que es definitivo, y mucho menos si se trata de algún familiar, porque no nos preparamos para eso. Nos preparamos para títulos, nos preparamos para poder irnos a trabajar, pero no nos preparamos para este término de la vida. La vida es como la analogía de la taza. Fíjense bien, tenemos una taza que está bonita, que no tiene ningún desperfecto, que aparentemente está completa. Pero una vez que esa taza cae, empezamos a ver todas esas fisuras. Nos damos cuenta que esa taza va a cambiar. Y nuestra vida va cambiando de esa forma. ¿Por qué? Porque cada una de esas heridas son cambios inesperados a los que nos estamos enfrentando todos los días. No solamente hablamos de la muerte cuando hablamos de tanatología, sino que hablamos también de prepararnos para cambios que a veces nosotros no estamos totalmente preparados. Las decisiones, cambios en nuestros procesos, en una relación, al término de algo que estamos estudiando, son diferentes cambios. Entonces decimos que por fuera se puede ver muy bien, pero una vez adentro de esa taza nos damos cuenta que tenemos cambios. Y dice, ¿qué pasa por dentro?
Cada uno de ustedes tiene algo que tiene que irlo trabajando a medida, cada quien, en su momento, con su manera de entender. Pero después de perder, porque también esa parte que nada más cada uno de nosotros conocemos, que hemos perdido, nos damos cuenta que tenemos que prepararnos para un cambio. Y decimos que es un cambio repentino, ¿sí? Imagínate que el día de hoy sales de aquí de la Expo, todo motivado, lleno con muchos conocimientos y con todo el entusiasmo, pero llegas y te enfrentas a una realidad, porque te desconectaste durante un tiempo. Y llegas a tu realidad y te das cuenta de aquello que habías tapado, de aquello que no querías ver, que te querías distraer un poquito. Y te das cuenta que tenemos otra vez ese cambio repentino de realidad a realidad. Dice aquí, características, ¿qué es morir? Para entender primero la muerte hay que saber qué es estar vivo. Porque muchas veces nosotros estar vivo es, me levanto en la mañana, todo modorro, desgreñado, todo desastroso, y decimos otro día más. ¿Y después qué sigue? Después qué sigue, bueno, pues me tengo que preparar para mi rutina del día. Pensamos que eso es estar vivo. Y estar vivo es más allá. ¿Qué es lo que voy a necesitar que me motive? ¿Qué voy a necesitar que me aliente? Eso es entender el verdadero sentido de la vida. Porque podemos llenar nuestra vida con diferentes cosas, con diferentes aspectos que podamos decir llenar vacíos. Ya nos decía ayer uno de los exponentes, llenamos vacíos con diferentes cosas. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a ver esa parte de estar vivo, es empezar a dar cuenta por qué queremos nuestra vida, por qué nos gusta nuestra vida, qué es lo que esperamos de eso. Somos humanos, un conjunto de células. Inevitablemente nosotros somos un conjunto de células que podemos crear. Creamos vida, creamos espacios, creamos momentos, creamos muchas cosas. Eso también es parte de estar consciente de qué es estar vivo. Pero aquí en México tenemos algo muy singular por la muerte. La muerte es representada de una manera muy simbólica. No le tenemos miedo a la muerte. Sí, no le tenemos miedo a la muerte mientras no nos pase a nosotros. Mientras no le pase a nuestro círculo más cercano, nuestros familiares. En México la muerte está considerada como una representación gráfica de nuestros ancestros. ¿Qué pasa el 2 de noviembre? Empezamos con las festividades, decimos, es el mes más colorido, más bonito. Ahí andamos pintándonos de catrines, de catrinas, y andamos haciéndole esa referencia a la muerte. ¿Qué diferencia hay? Que es algo que estamos acostumbrados como una forma de tradición de vivir, porque la vemos colorida, porque la vemos alegre. Pero, ¿qué pasa después cuando ya no la vemos de esa manera? Entonces viene aquí algo importante, dice, entonces, ¿qué es la muerte? Primero necesitamos saber físicamente hablando que la muerte nos va a llevar a entender que el funcionamiento de nuestro cuerpo ha terminado. Es increíble, fíjense bien, es increíble ese mecanismo de nuestro cuerpo cuando hablamos de la muerte. ¿Sí saben qué es lo último que muere en el cuerpo de un ser humano? ¿Sí saben o no? El cerebro, muy bien. El cerebro es lo último que muere. Entonces empieza a reservar, muchas de las funciones se van terminando, pero la cuestión del funcionamiento cerebral es lo único que se apaga. Por eso cuando hablamos del bien morir y tenemos la oportunidad, a mí me toca estar en notificación de decesos y me ha tocado ver el hecho de que cuando ya el paciente ya murió y que tenemos que pasar por el proceso de decirle a sus familiares que su familiar ya murió,
le decimos algo muy importante: háblale y despídete de él. Dile que se vaya tranquilo, tócalo, dile que va a estar bien, que tú vas a estar bien. Das ese acompañamiento, porque el cerebro es el último en que muere. Y por ende, pues obviamente, la parte de nuestros oídos todavía siguen percibiendo los sonidos. Ya si nos metemos en la cuestión de la conciencia, pues ya vamos a ver otra cosa. Pero fíjense bien, es el funcionamiento el que va terminando. Puede tener diferentes formas, desde la falta de oxígeno. Sí, el cuerpo empieza a manifestar signos y síntomas. Empezamos a darnos cuenta que el cuerpo empieza a perder funciones. Y podemos decir que físicamente ya el cuerpo está muriendo. ¿Sí? Dice aquí algo muy importante: después de hablar de la muerte, de entender la muerte y de decir que bueno, mi cuerpo va a pasar por este declive de funcionamiento, vamos a hablar también de la tanatología, que ahorita podemos decir, bueno, la tanatología tiene que ver mucho con cuidados paliativos, tiene que ver mucho con la cuestión de lo que es el acompañamiento. Dice que es una disciplina científica, no es algo que decimos, bueno, es que hasta que ya me vaya a tocar el hecho de que algún familiar muera, entonces ya me voy a interesar. No, todo el personal del área de salud tenemos que tener conocimientos en esta área de tanatología. Integra a la persona como un ser biológico, psicológico, social y espiritual para vivir en plenitud. Entonces volvemos a esa parte donde decimos, el ser humano, decía la maestra anterior, que somos seres duales, ¿sí? Tenemos cuerpo y mente, pero también algo muy importante es que no se nos debe de olvidar que somos seres biológicos, psicológicos y sociales, pero también entra el equilibrio espiritual. Y no estoy hablando de religiones, estoy hablando de la creencia que puede tener aquella persona para poder darle también tranquilidad a su mente, a su cuerpo, pero sobre todo entender esa parte de que también se puede tomar de la fe que pueda tener la persona, en la creencia religiosa que pueda tener. Por eso decimos que somos trinitarios, porque tenemos un cuerpo, una mente y un espíritu, ¿sí? Y acordándonos que decíamos que la muerte también nos lleva a esa parte del desprendimiento del alma. Pero fíjense bien, se supone que estos eran GIF, que se movían, pero les voy a platicar un poquito. Estas imágenes que tenemos de aquel lado, ahorita haciendo memoria, ¿verdad? Hablaba hace unos días sobre el aniversario del COVID y nos han hablado en algunas ponencias sobre las secuelas del COVID. Imagínate el hecho tan desgarrador que vivieron aquellas personas que murió un familiar por algo que tenía que ver relacionado con el COVID. ¿A ellos no les tocó despedirse? ¿Vieron a su familiar que entró y ya no salió? Y ese familiar que estaba dentro en áreas de urgencias, a mí me tocó estar en aislados, atendiendo pacientes con el miedo, obviamente, y darme cuenta que también la persona que estaba dentro estaba pasando por ese proceso tan difícil de desprenderse de sus familiares. Y con el miedo de saber si los iba a volver a ver o no. ¿Y qué pasó? Ya no se volvieron a ver. Ya te entregaban a tu familiar en una urna, incineraron, casi al mes de que había fallecido. Y te das cuenta de lo difícil que puede ser. Pensamos de una manera muy romántica la cuestión de la muerte, solamente cerrar los ojos, quedarnos dormidos y desconectarnos. Pero ¿qué pasa con los familiares? ¿Qué pasa con aquellos familiares que ahora se tienen que enfrentar con el hecho de que su familiar ahora ya no está? ¿Sí? ¿Qué pasa con esa situación emocional que no concluyeron o que se pelearon
o que tuvieron discusiones por X o Y circunstancias, hasta por tomarse el medicamento y muere el familiar. Imagínate todo lo que tienen que cargar ahora. Entonces decimos, para que no se les olvide, que somos cuerpo, alma y espíritu. Estas tres tienen que estar bien equilibradas. Cuando hablamos del bienestar, pues obviamente psicológico, pero acordándonos que si yo a lo mejor soy del área de enfermería, soy del área de medicina, tengo que entender que todos los seres humanos estamos en esta parte trinitaria, alma, cuerpo y espíritu. Pero ¿qué pasa también en este punto? Tenemos que construir una red de apoyo. Esa red de apoyo, fíjate bien, decimos que viene una cuestión filosófica, que es la capacidad de creer en el asombro, porque cuando hablamos de la muerte, hablamos de la filosofía, hablamos de toda la experiencia a la que nos vamos a estar enfrentando, con la parte de despedirnos, con la parte de entender que el día de mañana a lo mejor ya no está nuestro familiar. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo que pasar por el proceso de despedirme. Y viene la parte de la dualidad del bienestar físico, esa cuestión humana. Obviamente el cuerpo se deteriora, obviamente el cuerpo llega a su culmine. Y posteriormente nos damos cuenta que viene esa cuestión espiritual, esa que a veces nosotros queremos mantenernos de una manera muy neutral, porque decimos, no puedo tocar la cuestión religiosa. No es que toques la creencia religiosa, vas a tocar esa red de apoyo espiritual, porque no saben el bálsamo que puede ser para aquel familiar, pero sobre todo para aquella persona que está con un diagnóstico de un cáncer, con un diagnóstico de alguna situación crónica degenerativa. El decir, bueno, vamos a ver cuál es tu red de apoyo, con quién te puedes apoyar. A lo mejor no tiene familiares y a lo mejor su red de apoyo va a ser el personal médico que tiene a cargo, pero también viene la cuestión de esa red espiritual, donde él puede depositar de alguna manera algo de confianza, algo que le dé un poco de paz. Y vemos la concepción social, dice, más allá de la biología existe una concepción social y religiosa sobre la muerte. Suele considerar a la muerte como la separación del alma y del cuerpo. Socialmente decimos, bueno, ¿qué decimos? Es un mecanismo de defensa que se llama racionalización, ¿verdad? Cuando una persona muere, decimos, bueno, ya está descansando, ya no está sufriendo, al menos ya va a estar en un lugar mejor. Son creencias que nosotros a nivel social escuchamos muy constantemente, que nos da calma, claro, porque si has vivido una separación de un familiar por una muerte, te da consuelo que te digan, mira, ya no está sufriendo, ya está en un lugar mejor, ya está en el cielo o en el infierno. No es cierto. Entonces, nos damos cuenta de que también viene una creencia de la reencarnación, porque socialmente dicen, bueno, es que a lo mejor en otra vida nos va a tocar que podamos volvernos a encontrar. Son creencias sociales que nos han impuesto y que de alguna manera es un consuelo que nos puede dar el hecho de que nos digan esto, mientras reencarnemos en algo que sea óptimo, ¿verdad? Imagínate. Para todos, tener en cuenta que la muerte es una conciencia o un símbolo de igualdad, porque todos los hombres en algún momento vamos a morir. Todos quisiéramos ser eternos, o ser como la analogía de la caricatura, ¿verdad? Que el día de hoy te mueres, pero al siguiente capítulo estás otra vez ahí. Pero resulta ser que no es así. Resulta ser que todos y cada uno de los que estamos aquí, en algún momento vamos a morir. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Nos gustaría saber la fecha de nuestra muerte? ¿Seguros? Imagínense el estrés que iba a tener su cuerpo. Decir, ay, no inventes, ya me falta un día menos y un día menos, y las vas contando. Como cuando tachan en el calendario
una fecha importante y van tachando los días para saber que ya se acerca la fecha. Imagínate, en vez de que tengas ahí como el icono del pastel, tengas el icono de una urna o de un cementerio, ¿verdad? Yo creo que a nadie nos gustaría, porque viviríamos con muchísimo estrés. Entonces, en algún momento todos y cada uno vamos a morir. Obviamente, pues no nos gusta el hecho de morir, pero lo que no nos gusta es cómo vamos a morir, no el hecho de morir, porque no vas a sentir nada. A lo mejor sí, si es una muerte súbita, si es una muerte violenta, pues obviamente tu cuerpo va a generar demasiada energía de estrés. Hablaba en una ocasión un médico que en una ocasión, ahorita que es muy común darnos cuenta de estos asesinatos, de estas terribles formas de matar a las personas, ¿verdad? Todas son terribles, pero ahorita como que se han puesto muy creativos en ser dolosos. Y decía este doctor que en cierta ocasión era un médico forense, que encontraron el cuerpo de una persona enterrada, pero estaba toda totalmente hecha bolita. Y resulta ser de que pues, ¿cómo podían hacerle pruebas? ¿Cómo podían que los familiares lo pudieran reconocer? Estaban las dudas de todo esto. Y recuerdo que este doctor dijo que sacaran el cuerpo a la superficie, lo llevaran a la plancha, y ya en la plancha pues hecho bolita y todo esto, él empezó a hablar obviamente con el equipo, ¿verdad? Su bata, sus guantes y todo esto. Empezó a hablarle y decirle, mira, ya estás aquí, ya te encontramos, ya vas a estar con tu familia se va a poder despedir de ti. Pero al mismo tiempo que le hablaba, lo iba tocando, como si le estuviera haciendo un pequeño masaje, y lo empieza, pues se va a oír muy feo, ¿verdad? Pero lo empieza a desdoblar al paciente, porque pasa algo muy increíble con el cuerpo. El cuerpo, cuando muere de una manera violenta, se estresa, se contractura, ¿sí? No hay ninguna muerte violenta que se vea bien relajada la persona. Entonces este doctor empieza a hacer esto y empieza a tratar de acomodar el cuerpo lo más estirado posible en esa plancha. Y decía este doctor, lo hago por él, pero también lo hago por mí, porque duele ver cómo murió. Duele ver y pensar lo que van a sentir sus familiares al darse cuenta que ya apareció. Imagínense las escenas tan desgarradoras de las mujeres y padres. Ahora sí que todo el colectivo que se dedica a la búsqueda de personas desaparecidas, el impacto tan fuerte que es para ellos encontrar restos de la ropa de su familiar, restos de su propio familiar, y pensar que ellos nunca imaginaron que iban a morir, y mucho menos de esta manera. Por eso siempre hay que acordarnos de esto. En algún momento todos vamos a morir y tenemos que tener esa parte de empatía, de entender la muerte como un proceso para poder ayudar a nuestros futuros pacientes, porque también en algún momento podemos estar ahí y ser ese cambio simbólico para aquella persona que se tiene que despedir ahora de un familiar. Entonces viene algo importante también, la familia y los cuidadores. Cuando hablamos de la parte de despedirnos, hablamos de la red de apoyo, a veces centramos toda nuestra atención en la persona que va a morir, pero también tenemos que entender que en algún momento los familiares necesitan ese apoyo, los cuidadores. Dice, el proceso de morir puede ser difícil tanto para el paciente como para la familia y sus cuidadoras. ¿Por qué? Dice por ahí una frase, hay enfermo en casa o enfermo y también la familia se enferma. ¿Por qué? Porque obviamente es cansado cuidar a un familiar que a lo mejor está con una enfermedad crónico-degenerativa.
que está en el hospital, que está pasando por una situación difícil. Y nos damos cuenta que también hay un desgaste por parte de los cuidadores, por parte, pues obviamente, de esta familia. Porque empiezan las guardias, ¿no? Si se han puesto a escuchar a lo mejor a algunos compañeros, amigos, o inclusive que te haya tocado a ti que digan, no, es que ahora me toca cuidar a mi papá, o a mi mamá, o a mi hermano. ¿Pero por qué? Pues es que está en cama. Y es ahora sí que un trabajo, cuidarlos. Pero no es tanto el cuidarlos, es ver el deterioro del paciente, de ver el deterioro del familiar, de decir, mira, andaba de aquí para allá y ahora me doy cuenta que necesita ese cuidado, que necesita ahora que lo cambiemos de pañal, que necesita el cuidado de darle su medicamento y todo lo demás. Y nos va a doler. ¿Por qué? Porque no nos preparamos para ese hecho. Entonces también es importante la salud mental y física también de la familia y de los cuidadores. Viene aquí la parte de esos cuidados paliativos. Dice, los cuidados paliativos juegan un papel fundamental, permitiendo una atención adecuada, compasiva a las personas que están al final de su vida. Aquí viene esa parte importante. Ustedes, como profesionales de la salud, como ahora sí que público general, ¿qué podemos hacer con esos cuidados paliativos? Primero tenemos que entender qué son. Se supone que son algo que nos va a dar esa parte de acompañamiento, que nos va a dar esa pauta para que nosotros podamos darle herramientas a aquellas personas. No solamente decirle, no te preocupes, todo va a salir bien, échale ganas, no te preocupes, a lo mejor hoy sale la noche. No, a veces tenemos que convertirnos en ese apoyo, en esos oídos, en esa escucha activa que necesitan los familiares, pero también la persona que está pasando por un momento muy difícil. A mí me tocaron 2 ejemplos que les voy a explicar. De una muerte súbita, de una muerte, pues ahora sí que no se la esperaban, fue un infarto. Y los familiares pues se fueron a trabajar y el padre de familia se queda en casa, era el último que iba a salir de casa. Entonces todos se fueron a trabajar y todo. Y llegan en la noche y se encuentran al padre de familia en el baño. Le había dado un paro. ¿Qué haces? ¿Qué haces en ese momento? Imagínate, abre la puerta a la hija y se da cuenta de que el padre está tirado en el suelo. Y por rápido, ¿verdad? Hablan a medios, a servicios médicos municipales y todo eso, a confirmar lo que no querías escuchar, la muerte de tu familiar. Imagínate el impacto que es, que en la mañana yo lo dejé bien y en la tarde regreso y ya no está. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo va a asimilar aquella persona, aquella familia? ¿Y qué palabras de consuelo le vas a dar? No hay palabras de consuelo en ese momento, ni hay manera de razonar lo que pasó. ¿Por qué? Porque vamos a buscar muchas preguntas, pero no vamos a encontrar respuestas. Imagínate ese hecho, ¿cómo le vas a ayudar a los familiares? Sí tenemos que tener esa parte de ser compasivos, de escuchar, porque viene la parte del proceso de duelo. Ese proceso de duelo que al principio nos enojamos, que decimos, no, no es cierto, empezamos con la negación y el enojo al mismo tiempo, se empiezan a pelear. No, no es cierto, no puede ser, o sea, yo lo dejé bien en la mañana y ¿cómo vienes y me dices que ya murió? Esto no puede ser posible, esto no puede ser. Y finalmente viene otro punto importante del duelo, empiezas a llorar, empiezas a quebrarte, empiezas a romperte,
Porque dices, entonces sí se murió. Entonces, ¿ya no se puede hacer nada? Va a doler. Y muy al caminar, viene la parte de esa aceptación. Ya murió. Y hay un silencio. Porque, ¿ahora qué sigue? ¿Qué sigue después? El acompañamiento. Viene el acompañamiento, pero no solamente de la persona que está viviendo ahora el duelo. Viene el acompañamiento de darnos cuenta que viene una realidad que va a estar acompañándote ahí, porque vas a regresar. Toda esta travesía de la muerte, porque primero viene como la parte del protocolo. Bueno, ya murió, lo voy tratando de entender. Viene el velorio, el acto social, el acto donde pues tenemos que hacer esa parte en la que vienen y me abrazan y me dicen, sé cómo te sientes. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que sientes lo que yo siento? Porque está bien difícil. A lo mejor tenemos esa parte de empatía, de entender que yo ya pasé por una pérdida así. Entonces vienen esos abrazos, viene esa parte de la creencia religiosa, dependiendo lo que se vaya a hacer. Y esa noche es muy agotadora, es muy larga. Pero pasa algo muy importante en ese proceso. Cuando ya se va aproximando la hora que se van a llevar al cuerpo, ya sea a la creencia religiosa de una misa, al culto con el pastor, lo que sea, sientes que ese reloj empieza a acabarse, esa arena de ese reloj se empieza a terminar y empiezas a sentir aún más feo, porque dices, es que ya se lo van a llevar. O sea, todavía no le hace, al menos lo quiero tener ahí un momento más, porque me hace falta, no sé, decir algo más, verlo más, enojarme más. Y se lo llevan. Pero todavía no llegamos a la parte caótica. La parte caótica viene cuando es para sepultarlo o para cremarlo, que nos va a doler aún más. ¿Por qué? Porque al menos tenemos un pequeño consuelo de verlo acostado dentro de un féretro, que no es la mejor imagen, verle el féretro, la fotografía, las flores, que es una imagen que no se te olvida, a decir, se lo van a llevar o lo van a enterrar, y viene el llanto más fuerte, y viene esa parte desgarradora. Pero te fijas que en todo en ese proceso, ¿dónde está ese acompañamiento? Están los familiares a lo mejor. El buen morir no solo se trata de la atención médica, sino también de la calidad de vida que tienen las personas en sus últimos días. Y si tenemos esa parte de recuerdos de decir, ¿cómo la regué? Estaba en el hospital y renegué, y viene todo ese proceso muy difícil. ¿Y dónde está ese acompañamiento? ¿Dónde está esa parte que te va a dar ese bálsamo? Por eso es tan importante que todos los que estamos en el sector salud sepamos cómo hacer ese acompañamiento. Es tan diferente el hecho de poder acompañar a una persona que se despida de su familiar, a que simplemente te digan, pues ¿sabes qué? Lamentablemente tu familiar murió, pero no lo puedes ver, no te puedes despedir de él, no puedes hacer nada. Eso es difícil, ¿sí? ¿Y qué pasa con ese acompañamiento? Y viene el segundo ejemplo que les digo. Si la primera muerte era muy súbita, ¿verdad? No teníamos previsto que fuera a morir el familiar. Esta muerte violenta, que es muy fuerte, era un 31 de diciembre y estaban pues obviamente pues conviviendo, estaban tomando y llegaron unas personas y balacearon
y le dieron a uno de los que estaba ahí celebrando, ¿verdad? Lo llevan al puesto de socorros, porque orgullosamente puedo decir que yo soy parte de Cruz Roja, ¿sí? Y resulta ser que a este familiar lo lleva una unidad médica, una ambulancia, y pues resulta ser que al llegar ya a la cuestión médica, allá Cruz Roja, Parque Morelos, pues resulta ser que pues murió. Con 4 impactos de bala en el abdomen, muere. No te imaginas que iba a morir el familiar en ese momento. Estaban festejando, estaban pensando en lo que iba a ser la cena del día de Año Nuevo. Andaban todos con tacones, las chicas, todas muy arregladas. Y de repente, pues viene esta terrible situación. Y recuerdo que a mí me tocó, en compañía de un pésimo doctor, puedo decir, dar la notificación del deceso. Y el doctor simplemente dijo, hicimos todo lo que pudimos, pero su familiar murió. ¡Qué terrible! ¡Qué manera tan fuerte de decirle, ya se murió! Y yo recuerdo que yo lo vi como viendo a un enemigo a lo lejos, y veía yo a los familiares, que era la esposa y la hermana, que en un momento se quedaron como bloqueados. El doctor se fue y nos dejó el paquete, ¿verdad? Y la esposa me vuelve a preguntar, o sea, ¿cómo? Y le digo, mira, lamentablemente tu familiar al momento de que ingresa aquí a terapia intensiva, pues las condiciones de las heridas lamentablemente son muy fuertes y tu familiar acaba de morir. ¿Tú te imaginas aquí en tu cabeza un escenario un poquito más tranquilo, de decir, bueno, voy a llorar, voy a gritar, pero se convirtió en una escena terrible, donde empieza a golpear la pared la hermana y la esposa se sale corriendo y se va al área donde estaba en cubículo de choque a ver a su familiar? Y te acuerdas de lo que te decía, que tenemos que despedirnos, que tenemos que decirle al familiar, no te preocupes, vas a estar bien, yo voy a estar bien, puedes irte. Ahora lo cambiamos por unas palabras que por respeto no voy a decir, pero imagínate las palabras tan más hirientes que fueron su despedida del paciente. Entre ellas nada más decía, ¿por qué? Y todo lo demás, ponle el color que quieras. Es difícil darte cuenta que en un momento a otro tu familiar murió, que en un momento a otro esta situación ya no la puedes controlar y que te vas a enojar, porque también se vale que te enojas en ese proceso de duelo. Y en ese acompañamiento tratamos, pero estaban tan molestos, porque no es fácil, ¿verdad? Decirle, ¿sabes qué? Bueno, mira, sí, lamentablemente pasaron, balacearon, hirieron a tu familiar y ya se murió. Pero mira, ¿qué consuelo le puedo decir? ¿Qué palabra le voy a decir? Si está enojado, enojada en ese momento. Es difícil. Entonces viene esta parte del buen morir. Tenemos que comprender qué es lo que está pasando. Revisas esa área. Tú como personal de salud tienes que ver qué está pasando. No voy a decir, mira, déjame, yo notifico, yo voy y le digo que ya se murió. Espérate poquito, espérate. Observa cómo está la escena, qué pasó, de qué murió, qué fue lo que pasó. ¿Conocías a las personas? Porque hay muchos familiares que ya peregrinaron mucho tiempo en el hospital y que los conocemos, que ya decimos, mira, ahí viene Mari, que no se raja, ¿verdad?, con su esposo. Mira, ahí viene Pedro, que no se raja, y diario pongo a María y a Pedro, ¿verdad? Entonces, vas a identificar qué es lo que está pasando para comprender
Y viene el proceso de duelo, para que no te enojes, porque a veces viene esa parte que como personal de salud te desesperas. Y dices, bueno, si yo ya pasé mi proceso y mi protocolo de hacer ese acompañamiento y no se deja, a ver, espérate. Recuerda esas etapas del duelo, en dónde se encuentra, qué tan molesta o molesto puede estar la persona que no trata o no alcanza a comprender lo que está viviendo en ese momento. Y viene la parte del acompañar otra vez, los cuidados paliativos. ¿Te fijas que el buen morir, dice Elizabeth Kubler en su libro del buen morir? Necesitamos comprender el proceso para acompañar. No podemos brincarnos, no podemos decir, bueno, pues ya, ni modo, ya murió. No, tienes que comprender ese proceso. Y dice aquí Elizabeth Kubler, solo cuando realmente sabemos y entendemos que tenemos un tiempo limitado en la tierra y que no tenemos manera de saber cuándo se acaba nuestro tiempo, entonces comenzaremos a vivir cada día al máximo, como si fuera lo único que tenemos, hasta que no entendemos ese proceso. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor podemos tener malos momentos y decimos, ay, ya llévame, porque qué difícil está la vida? Y hacemos cuantas bromas del día de mañana si ya no estuviera y se apagara nada más el switch y me desconectara, todo estaría muy bien. Porque sentimos que la vida es tan complicada, que sí lo es tantito. Sentimos que lo que tenemos en este momento no lo queremos perder, porque nadie de nosotros queremos pasar por un proceso de duelo. Ni siquiera queremos ni tocar. ¿Por qué? Porque nos duele pensar en esa parte. Pasamos por las funerarias y pasamos así, ¿verdad? Como los caballitos de la calandria, decir, no lo veo porque no vaya a ser que lo vaya a traer, ¿verdad? No. La vida no debe de estar peleada con la muerte. Y la muerte no debe de estar peleada con la vida, porque es un proceso totalmente natural al que nos vamos a enfrentar cada uno de nosotros. Pero también tenemos que tener en cuenta que debemos de vivir nuestra vida con los obstáculos, con lo que nos representa, con los miedos, con todo, pero vivirla a pesar de las múltiples heridas que podemos tener. Por eso vamos a terapia, por eso invertimos nuestro tiempo en cosas productivas. Yo les digo a mis alumnos, en vez de que te deprimas, ponte a leer, en vez de que te deprimas, ponte a trabajar. Porque una mente que está ocupada productivamente, no llenando vacíos, productivamente, te va a llevar a entender ese significado de la vida y vivirla al máximo, con responsabilidad, ¿verdad? No es de que me dijo la maestra que vaya a vivir mi vida al máximo, me voy a ir a aventar de un parapente, me voy a aventar de un paracaídas. No sé, ella dijo, no, espérate, con responsabilidad, con lo que realmente te hace bien. Muchas gracias. Gracias. Se siente bonito, ¿verdad? Que nos aplaudan. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún chisme. ¿No? ¿Todo bien? A ver, ¿de qué lado? Elena, dinos. No te oigo nada. Gracias, buenas tardes. ¿Dónde nos recomendaría hacer un diplomado de tanatología? ¿Dónde nos recomendaría hacer un diplomado de tanatología? Mira, está un instituto que se llama Tanatología, que está por conveniencia del Instituto de Cognitivo Conductual, que lo pueden estudiar en línea. De igual manera, los que son mis alumnos, esa información también se las puedo proporcionar. Es muy importante, hay una sinfín de, ahora sí que de diplomados, que quisiéramos que a lo mejor también nuestra universidad los estuviera ofertando,
pero en el modelo de cognitivo-conductual, esta parte de tanatología nos ayuda sobre todo a entender la parte del proceso del pensamiento y pues obviamente a irlo viviendo de una manera pues en esa red de apoyo. Entonces esa información igual se las puedo hacer llegar para que lo puedan tener y pues animarnos, ¿verdad? Porque nosotros que estamos dentro de esta área de salud, pues sí necesitamos tener como este punto de soporte también para nosotros, ¿va? Muy bien. ¿Alguien más tiene? Va corriendo. Yo tengo una duda. ¿Cuánto tarda en morir el cerebro? O sea, ¿cuánto tiempo tenemos para darle ese mensaje? Qué difícil, qué difícil. Yo quisiera tener como un cronómetro más o menos de decirte, mira, pues si empezamos a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana ya debe terminar porque es un montón de tiempo, ¿no? Obviamente las funciones del cuerpo nos está hablando de una parte de declive, porque hay muchas personas que nos dicen, ¿sabes qué? El familiar está ya agonizando. Para cuando nos notifican a nosotros, ¿sabes que el paciente ya está en un punto agónico? Es decir, sus funciones empiezan a colapsar. Empezamos a tener una disminución, pues obviamente, del ritmo cardíaco, de las funciones respiratorias, empezamos a ver un declive, pero es paulatino, ¿sí? Porque te pongo un ejemplo, tenía una pacientita, una señora ya adulta mayor, entonces entre que ya merito moría, y pues ya los familiares pues ya estaban cansados, ¿verdad? Porque decían, no, pues es que a lo mejor no pasa la noche, y pues estaban todos, no, pues el llanto y los gritos desgarradores, pero no se moría. Entonces pues estaban así como que pues oye, como que ya el tiempo, ¿no? Entonces es muy ambivalente decirte más o menos el cuerpo. Lo único que te puedo decir, que van bajando ahora sí que la parte del ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, empieza a bajar todo, porque empieza a colapsar. Al momento de que empieza a bajar el ritmo, pues obviamente respiratorio, empezamos a tener un daño orgánico. ¿Por qué? Porque a la falta de oxígeno nuestros órganos empiezan a decaer, ¿sí? Pero ¿cuánto tiempo? Yo quisiera poderte decir un número, pero no lo tengo. ¿Por qué? Porque es ambivalente, ¿sale? ¿Alguien más por acá levantó manita? ¿Qué tal, maestra? Mi pregunta sería, ¿qué tan eficaz sería la logoterapia al momento de poder entender el proceso de la muerte y del duelo como tal? Gracias. Mira, la parte de la logoterapia, hay que tener en cuenta que son terapias alternativas que nos van a ir ayudando, pues obviamente a la parte del acompañamiento. Cuando nosotros estamos hablando de la parte de la logoterapia, nosotros tenemos que entender primero pues el proceso de lo que está viviendo, ya sea el paciente y sean los familiares, para darle ese acompañamiento. Porque como decimos, es una terapia alternativa que nos va a ayudar y que nos va a dar herramientas. Pero lo primero que tenemos que entender es el proceso. ¿Qué está pasando con el paciente? ¿Qué está pasando con los familiares? ¿Cuánto tiempo tiene con el diagnóstico? Para que nosotros podamos dar ese seguimiento y nosotros demos las herramientas totalmente adecuadas. ¿Sale? ¿Listo? Ay, aquí. ¿Y yo ahí dónde? Gracias por la ponencia, maestra, la felicito. Y quiero preguntar, en una muerte natural, ¿sí? Mi papá muere, 80 años y todo fue por degeneración, que riñones, que corazón. Entonces estamos hablando de una muerte natural. ¿Cuánto sería el proceso, hablando de tanatología, en general o en promedio, para que la persona diga, bueno, es normal este tiempo, o ya pasó este tiempo y sigue llorando de todo lo recuerda, necesita una terapia? ¿Cuál sería más o menos estos indicadores o el promedio? Al momento de hablar de toda esta situación que se va a vivir, pues obviamente con los familiares, recordemos que el proceso de duelo tiene 5 etapas, ¿sí? En la que decimos la negación, la parte de la ira o del enojo, y posteriormente
hasta llegar a la aceptación. Obviamente hay una parte muy importante que nos decía ayer un ponente. Tenemos un duelo asistido, ¿sí? Donde cuando nosotros estamos pasando por este proceso de duelo asistido, no estamos viviendo totalmente el duelo. Es como el ejemplo, después de que ya lo sepultan o lo incineran, viene un proceso muy social, que es el novenario, donde todavía la persona o los familiares no pueden como que aterrizar lo que pasó, sino que simplemente siguen acompañados, ¿sí? Entonces, como están acompañados, pues no pueden vivir totalmente el desprendimiento. ¿Y qué es lo que pasa? Pues obviamente se va ralentizando más ese proceso y va siendo todavía más caótico. ¿Por qué? Porque, bueno, no están totalmente conscientes de, mira, ya no está tu familiar y vamos a seguir llorando y vamos a seguir enojados, y es como algo reciclado que estamos haciendo en el duelo. Entonces, lo más recomendable cuando tenemos este proceso, pues obviamente es ir a terapia para ir viviendo este proceso, pero una terapia con un enfoque tanatológico. ¿Para qué? Para podernos desprender, despedirnos y soltar finalmente ese proceso a ese familiar. Porque, un ejemplo, a lo mejor tenemos toda la ropa guardada, las cosas exactamente igual como las dejó. Entonces ahí todavía estamos ralentizando todavía ese proceso de duelo, que no lo queremos soltar, porque al menos tengo esto que me recuerda, al menos tengo esa parte de él. Entonces sí, cuando hay esta parte reciclable del duelo, tenemos nosotros que pedir ayuda, que se vale. Es un proceso muy bonito podernos despedir, porque le damos dignidad a la persona que ya no está, y también nos regresa esa parte de calma a nosotros como familiares. ¿Sale? ¿Alcanzo? Allá. Ahora voy yo. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia. Tengo una pregunta, más que pregunta, quisiera como pedirle un consejo. Cuando uno pasa esta parte, fallece un familiar directo, y la familia viene recorriendo o inicia también junto contigo, ya sea hermanos, mamá, toda la familia directa, ¿qué consejo daría para que entonces yo, por ejemplo, que falleció mi papá, yo pueda ayudar también a la familia a vivir su proceso? Decía ahí que era como esta parte de acompañamiento, pero cuando yo estoy viviendo también este dolor, ¿verdad? ¿Cómo podría yo tener esa actitud para poder seguir? Porque recordemos que cuando es una muerte, pues son cambios, porque en esta vez, pues mi papá era el sustento económico, todo eso, entonces alguien empieza a rotar esta parte. Entonces, ¿qué consejo me daría para poder experimentar esa sensación con mi familia? Wow, dice una frase, ¿verdad? Ayúdate, que yo te ayudaré, ¿verdad? Lo dice un gran jerarca, ¿verdad? Pero fíjense bien aquí en ese punto. ¿Cómo puedo yo ayudar a mi familia si está viviendo el mismo duelo que estoy viviendo yo? Cada uno de nosotros, aunque estemos en un mismo núcleo familiar, vivimos el duelo de una manera totalmente diferente. ¿Por qué? Porque depende mucho también nuestra personalidad. Y pues obviamente las herramientas y las creencias y todo lo demás que podamos nosotros tener como complemento. Entonces, primero, tengo que ser muy coherente que yo también perdí a alguien, ¿sí? Y no puedo ser un salvavidas, porque si me convierto en el salvavidas, imagínate, todos los que se van a colgar de ese salvavidas me va a terminar hundiendo. ¿Y qué es lo que pasa? Hay muchas familias que pasan por este proceso en el cual yo me voy a hacer el fuerte y yo voy a sacar adelante a mi familia y yo me voy a hacer cargo de todos los trámites de la funeraria, de todo, y llega un momento que colapsa, donde se rompe la persona. Entonces, primero, este proceso del acompañamiento, cuando decimos, bueno, yo tengo a alguien que me va a acompañar en ese proceso, no estoy solo, no estoy sola, pero yo primero tengo que ser consciente de decir, ¿sabes qué? Yo perdí a mi papá y me duele, y es desgarrador, y se siente muy, muy feo. Yo sé que a lo mejor mamá perdió a su esposo y mis hermanos perdieron a papá, pero yo primero tengo que vivir esa parte de mi duelo, entenderlo
ahora sí que asimilar, poder despedirme, soltar y decirle, ¿saben qué? Antes aquí estaba yo en esa agonía, pero pasé por este proceso y se siente mejor. Ven, te invito a que vivas ese proceso y se va a sentir a lo mejor, es que tú a lo mejor lo viste muy fácil. Tú no perdiste a un compañero, un esposo. Sí, pero perdí un papá y tanto es válido tu dolor como el mío. Pero si vivimos este proceso con un acompañamiento, va a ser más sencillo. Entonces, ¿a dónde voy? Hay que incitar por un acompañamiento terapéutico. ¿Por qué? Porque si es desgarradora, todas las muertes son desgarradoras y duelen y no nos podemos adaptar tan fácilmente, sí tenemos que pasar por un proceso. Que cada uno tenemos nuestro psicólogo de bolsillo, ¿verdad? Decimos, yo solito me terapeo. No, tienes que hacerlo con un acompañamiento. ¿Para qué? Porque a lo mejor vas a ir cerrando más ciclos. ¿Sale? Muy bien. ¿Listo?